Somos la voz de los corazones. Buenos días, nuevamente con ustedes la voz de los corazones, aquí felices de poder compartir cada mañana de los sábados. Y si se dan cuenta, tenemos en la mesa de trabajo una compañera que va a empezar a compartir con nosotros. Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Como tú lo dijiste, feliz de estar en la voz de los corazones, de poder entregar mi semilla en este programa tan maravilloso que está entregando un conocimiento que la humanidad necesita y requiere en estos momentos. Así es, Sandra. Pero hay algo que estamos haciendo siempre en la mesa de trabajo. ¿Quién es Sandra Valencia y por qué ese interés? Ay Dios, qué pregunta. Ese interés es porque cuando llegó este conocimiento a mi vida, cambió completamente. Y a partir de ese momento, me guía una frase, y es una esperanza que yo tengo. Y es, ese hombre llamado Jesús dijo: yo estoy desde el principio y estaré con ustedes hasta el final. Entonces por eso estoy aquí, por esa promesa. Y quiero verlo con mis ojos y que todos ustedes también lo puedan ver. ¿Y a qué te has dedicado, Sandra? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, mi vida se transformó completamente. ¿Y a qué me he dedicado? A entregar este conocimiento, a investigar. Y esa es una lucha porque aparte de aprender, también es convertir ese conocimiento en actos. Entonces a eso me he dedicado. Si nos damos cuenta, cada uno de nosotros les estamos entregando de lo que tenemos. Entonces invitamos a cada uno de ustedes a que dispongan sus corazones, su alegría. Como dice Juan David y muchos de nosotros, papel y lápiz. A esta hora, un buen desayuno, una buena frutica, crispetas, no importa la hora, uno a cualquier hora come crispetas. ¡Ay, qué rico! Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Giovanni Gómez de México, pero hoy se encuentra en este momento en San Diego, California, de Estados Unidos. Giovanni, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, Milena. Es un gusto saludarlos desde San Diego, California. Y yo soy originario de la Ciudad de México y estoy muy feliz de estar con ustedes en esta entrevista, compartiendo el mismo conocimiento. Y como bien decía Sandra, yo estaré con vosotros desde el principio y hasta el final. Es algo que a mí también me movió mucho y es por ello que queremos compartirles este tema el día de hoy. Un gran saludo a la audiencia. Gracias. Giovanni, por favor, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos quién es Giovanni. Sí, bueno, Giovanni es una persona sencilla, un hombre sencillo que en su momento se dedicó mucho al tema del ejercicio, pero despertó en él el conocimiento que lo impulsó a saber más sobre su espíritu. Las preguntas típicas que nos hacemos muchos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? El hecho de buscar estas respuestas me llevó a este camino, de este conocimiento de las estrellas, de las profecías, y que llevo ya un tiempo dedicándome a la investigación, pero sobre todo, como decía Sandra, a hacerlo vivo, entenderlo, aplicar el mensaje principal, que es una experiencia de vida que va a permitir la transformación de todos y cada uno en el planeta Tierra. Ese es Giovanni. Bueno, qué palabras para hablar de este ser tan maravilloso que estuvo aquí en la Tierra. Y a lo largo de este programa vamos a entender también algo que se estuvo hablando en toda su vida y que se escuchó, y es: nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, entendemos que Él es la vida, pero también entendemos
que esa vida Él la heredó por medio de sus profetas y esa vida llegó hasta nosotros. Entonces, con este programa tan maravilloso y tan especial, vamos a entender por qué ese ser es el camino. Eso es lo que vamos a comprender hoy. ¿Y cuál será el tema? El Cristo. El que era, el que es y el que ha de venir. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, y en primera instancia saludar a todos los que están allí, detrás de la cámara. Agradecerles mucho que inviten a sus familias, a sus amigos, a sus hijos, a todos aquellos que ustedes desean que sientan y escuchen esta melodía, porque hablar de el Cristo es la melodía interior. Y este es el tiempo, tanto que lo hemos dicho en La Voz de los Corazones, y era necesario que trajéramos este tema tan especial, porque es muy especial rememorar y contener lo que nos pertenece. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema, a conocer realmente esta necesidad que tenemos de saber qué referencia hay para nosotros. Y Giovanni, tenemos una pregunta para ti. Dentro de lo que vamos a hablar, Jesús nos dejó un camino, y es como lo decía Sandra al principio, que solo a través de él se llega al Padre. Pero ¿puedes explicarnos sobre lo que estamos hablando, de qué significa el que era? Correcto, Milena. Llegar al Padre a través de él se ha entendido de múltiples maneras, pero vemos la contradicción en el mundo a través de las religiones y de los movimientos que hablan sobre él, que tiene intermediarios. Hay intermediarios de Dios que te cobran cierta cantidad para que lleven tus oraciones y Dios las escuche. Pero hoy día, con el conocimiento descifrado de las profecías, comprendemos que el camino que el Cristo dejó es un conocimiento para aplicar. En sus parábolas podemos comprender que son enseñanzas de vida. Habla como de personajes, como si fuera un cuento, pero cuando uno lo hace vivo, se da cuenta que le está hablando al espíritu de uno. Y ese es el camino que Él nos dejó, sus enseñanzas. Ahora bien, para decir el que era, tengo que hacer referencia a una cita de Daniel, y es 7:9. ¿Y qué nos dice? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuya cabeza era blanca como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Un río de fuego salía de delante de él, de su trono. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Al comprender esta referencia que el profeta Daniel nos hizo hace ya más de 2000 años, comprendemos entonces que hablaba de un ser superior, un ser cuyos atributos se pudieran comparar a los de un Dios todopoderoso. Sin embargo, con el desarrollo del programa vamos a comprender que es mucho más que un Dios.
Él mismo lo dijo, Él es el que da vida y Él es el que la prepara en múltiples mensajes que hemos recibido en este conocimiento. Pero justamente esta referencia nos clarifica quién era desde entonces. Y esto se va a poner más interesante porque bien Sandra introdujo algo muy bueno al principio, y que es: estaré con vosotros desde el principio hasta el final. Por lo tanto, tendremos que entenderlo al Cristo en diferentes dimensiones, no como una persona, como se ha hecho en las religiones, que vino y ya se fue, y bueno, se murió crucificado, y ahí se quedó crucificado su conocimiento. Nunca más. Su conocimiento está vivo, está presente y palpita en nuestros corazones hoy día. Eso tengo por decir del que era. Muchas gracias por darnos ese contexto, porque es para toda nuestra audiencia y para nosotros incluso muy necesario poder comprender que Jesús es desde el principio, o sea, que no es solamente cuando vino a la tierra, sino que Él siempre ha existido, y que nosotros necesitamos conocer ese principio de Él, porque estoy sintiendo, Sandra, que es como conocer que nosotros, así como lo hemos hablado en el programa, no tenemos solo esta existencia, sino que antes de ser Milena, yo era alguien o alguienes. O sea, hay una vida detrás de mí. Y si hoy vamos a hablar del Cristo, necesario es conocer esa esencia, esa fuerza, esa trascendencia y todo lo que Él es, para podernos identificar para el trabajo que se nos viene. Porque en la voz de los corazones, buscando a los hombres de corazón dulce, es para que también ustedes se identifiquen y podamos sentir esa fuerza que Jesús trajo. Bueno, entonces estamos conociendo el que era, estamos entendiendo la verdad. Y siempre me he hecho esta pregunta: entonces, ¿quién es, valga la redundancia, el que es? Interesante pregunta, porque tendríamos que remitirnos al Apocalipsis 1:4, en donde Jesucristo, Jesús el Cristo, dice: gracia y paz a las 7 iglesias, del que es, el que era y el que ha de venir. Si tomamos esta referencia, el Apocalipsis fue dictado como una profecía. Y en este libro de Revelación también se dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Tomando esta referencia, entonces, comprendemos que todo el conocimiento que Él dejó, tanto en esta profecía como en otras, es enseñanzas y un conocimiento para tener presente. Al decir el que es porque permanece en el tiempo. Todo lo que Él enseñó como parábolas y profecías, lo estamos viendo hoy día con los descifrados de las profecías, y con el avance tecnológico también se están viendo muchas cosas que Él predijo. Entonces, como tal, si el espíritu de la profecía es su testimonio, su conocimiento, por lo tanto Él es, no ha muerto. Lo que pasa es que en las religiones se nos hizo pensar y creer que Él está muerto desde que lo crucificaron, pero su conocimiento permanece. Y una clara muestra es cuando mantiene uno las enseñanzas de los padres, así ellos desencarnen. Para ti, Él sigue vivo, tu papá o tu mamá. De la misma manera, Él está vivo en todos nosotros. Y aún se escucha en el mundo mucha gente que dice: Jesucristo me salvó. Es que escuché la voz de Jesús y Él me rescató de tal perdición. En algunos testimonios que se llegan a escuchar en internet, podemos entonces clarificar que su conocimiento es vivo. Gracias, Giovanni, por aclararnos. Y es algo muy especial porque ya entiendo el que es y nunca dejará de ser. Quiere decir que siempre ha estado aquí y que está en nosotros. Entonces, gracias por hacerme comprender eso.
También quiero complementar algo y es que hablar de Jesús, como dice Arjona, es redundar, es llevarlo a la acción, es que eso fue lo que él trajo como muestra de quién es el Padre y poder identificarlo para que nosotros como hijos podamos ver la obra de nuestro Padre y hacer como nuestro Padre. Es más, cuando estuvo con sus apóstoles, Felipe le reclamó porque él ya se estaba despidiendo y le dice, no, pero espera Jesús, no te vayas todavía, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús, siempre con su dulzura, su amor, su certeza, le dijo, Felipe, tanto tiempo con vosotros y no lo habéis conocido. La obra que yo hago no la hago por mi cuenta, porque yo hago la obra del Padre. Entonces, Giovanni, Sandra, hasta ahora que estamos empezando a comprender, a conocer a Jesús, a nuestro Creador, es que podemos empezar a tomarnos en serio su presencia. Entonces tenemos otra pregunta y es, ¿qué significó la presencia y la obra de Jesús aquí en la tierra, Giovanni? ¿Podrías ampliarnos un poco la visión? Claro que sí. Significó el avance intelectivo de la humanidad, que salga de la creencia y que comprenda que los conocimientos son vivos, existen y permanecen durante el tiempo. Por mucho tiempo se ha desvirtuado el verdadero sentido de sus enseñanzas, pero es fácil deducir la importancia de su presencia en la tierra, tanto así que se divide una época, antes de Cristo, después de Cristo. Cómo un hombre tiene esa trascendencia tan grande que, digámoslo así, marca un antes y un después de la época humana. Entonces, siendo así, podríamos decir que su conocimiento excede toda sabiduría. Y el mismo Pablo de Tarso también lo mencionó, que la sabiduría de Cristo excede toda ciencia, refiriéndose a la ciencia terrestre, la que conocemos hasta el día de hoy, porque en palabras tan sencillas enseñaba a todos y no eran teorías, no eran axiomas, no eran cosas difíciles de asimilar. Lo que pasa es que la mente endurecida, que solo razona en lo que conoce y en lo que desconoce también, siempre quiere darle figura a la verdad y darle una forma, siendo que la verdad está en toda la creación y es la vida misma. Por lo tanto, la palabra de Dios, pues, es una verdad viva. Por lo tanto, su presencia significó un avance en el intelecto humano. Wow. Entonces, entendemos su obra y la conocemos. Pero quisiera comprender por qué en la época que él estuvo y entregó esa verdad que era él mismo y su palabra y su verbo, ¿por qué seguíamos cometiendo tantos errores? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa época y esta? Ahora, ¿por qué sí la estamos comprendiendo? Tienen que ver muchas cosas, principalmente la tosudez humana, que como bien lo decía antes, quiere darle figura o forma a la verdad, siendo que es fácil comprenderla cuando uno abre el corazón. Y por lo menos en esta época se nos enseñó que era mente sobre el universo. Todo es mental. Todo a través de la mente creas. Pero se nos hizo olvidar el corazón y resulta que el conocimiento de él llega primero al corazón. La mente lo interpreta y entonces el espíritu acciona a través del cuerpo. Cuando uno ignora el corazón, la voz del corazón, en este caso como se llama el programa de ustedes,
entonces tiene una dificultad para comprender los conocimientos eternos. Eternos porque son perennes, permanecen, se expanden, siempre han estado allí. Son los conocimientos que engendran mentes, conciencias, hombres, mundos, y como tal, si en aquella época que él vino como Jesús, dejó esas enseñanzas y también confrontó al pueblo judío, a los rebeldes, a los que hoy día son el orden mundial, aún así, esa misma tosudez permanece porque se ha, vamos a decirlo de alguna forma, robado el conocimiento por estos indeseables de la rebelión y se ha hecho religión. Entonces, como bien sabemos, las religiones causan cierto temor, temor a Dios, a lo desconocido, no puedes preguntar, no puedes cuestionar, esos solo son temas de Dios, solo lo sabe el pastor, y eso desvirtúa el verdadero sentido de lo que sus enseñanzas de Jesús significó para todos y cada uno, porque quienes lo vieron, quienes estuvieron con él en esa época, sintieron la potencia de su verbo, de su poder, que estaba en su palabra. Pues bien, hoy día, los que atienden la voz de su corazón pueden comprender, ahora sí, las enseñanzas que nos dejó hace mucho tiempo. Sería eso, Sandra. Estoy analizando, incluso desde la pregunta anterior, cuando nos hablas de esa presencia de Jesús como esa verdad, que incluso rememoro porque pues hemos tenido escenas que nos muestran las películas donde nos hablan de Jesús, que cuando Pilatos, el que lo iba a crucificar, Jesús le dice que él viene a traer la verdad. Cuando Pilatos le pregunta ¿y qué es la verdad?, Jesús guarda silencio. Hoy en día ya estamos comprendiendo con los conocimientos que hemos compartido a través del programa que esa verdad es el hombre universal. Entonces, cuando tú nos recuerdas, Giovanni, la importancia de la presencia de Jesús en la tierra y como lo acaba de hacer mi compañera, que es por qué con su presencia no fue suficiente el cambio en nosotros, sino que tuvimos que seguir viviendo a través del dolor, a través del error, a través de la injusticia, y que la diferencia que hace es que ahora comprendemos que ya en nosotros hay unas memorias que se han sumado para despertar. Entonces, donde vamos comprendiendo el plan. O sea, que Jesús nos está haciendo un llamado y en estos momentos que necesitamos hablar de Él y que llegan estos mensajes tan importantes para que todos los comprendamos, es qué responsabilidad tengo yo frente a este plan de esperanza para hacer esa verdad. Porque Jesús me hizo un camino, a mí, a todos nos hizo un camino. Su obra fue la muestra de la verdad del Padre. ¿Qué está haciendo ahorita Milena para que ese Padre creador perfecto, el que me mostró Jesús, yo lo pueda manifestar y vaya a mi conexión con mi corazón? Porque con el doctor Jairo y muchos invitados nos está dando la visión de cómo conectarnos al Padre y a toda la creación, el corazón. Sandra, ¿qué piensas de eso? Milena, yo sonrío y suspiro porque estoy completamente enamorada de él, pero digo, qué bueno que tenemos esa oportunidad, así sea por medio de nuestros errores, de cambiar, comprender esa verdad y hacerla viva en nosotros. Entonces, por eso me ven suspirando. Bueno, y acabas de hablar, Giovanni, que a Jesús y sus enseñanzas las han tomado las religiones y muchas filosofías para desdibujar su verdadero mensaje. Cuando hablamos al principio del que era, el que es, entonces está algo pendiente, el que ha de venir. ¿Será que vendrá con otro nombre o llegará
como Jesús y cómo poder identificarlo para que estas filosofías que han hecho ese daño no se interpongan más. Correcto, Milena. Sí, el mismo Pablo de Tarso dijo que vendría sin relación con el pecado. Y él también decía, hijitos míos, por quienes tengo dolores de parto, por quienes gimo, perdón, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Nos hablaba de esa fuerza crística que Jesús con sus enseñanzas nos dejó para formar un nuevo ser. Y respondiendo a la pregunta del nombre nuevo, les quiero compartir el siguiente video del Sembrador Luz, en donde nos habla de su nombre nuevo, que es Ram Ridam. Recuerda este nombre para que tú mismo puedas investigar, para que avives tu voz interior, para que puedas desarrollar tu lucidez mental. Hermano, recuerda el nombre. Ram Ridam es el nombre. Ram Ridam es el nombre. Ese gran nombre lo recordarás. Deberás investigar todo lo que pueda relativo a su vida y a sus actos, porque la procedencia de este gran nombre, el gran maestro y el templo que estáis viendo, se inició aquí. Templo de toda sabiduría y saber, templo en donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan. Porque ya no sois corderos, porque ya se visten con nuevas prendas, porque se acumuló para vosotros la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias. Muy bien, y como pudimos observar en este video, en que el Sembrador nos dice, ese es su nombre, Ram Ridam. Nos está leyendo un fragmento del mensaje al templo de Landar, que seguramente habrá la oportunidad en este programa de compartir qué es ese mensaje. Pero retomando lo del nombre nuevo, Ram Ridam, Ram significa memoria, memoria del universo. Ri, el fuego en el cual se crearon todas las cosas. Idam refiere a la genética del hombre perfecto. El Tijeradán, que es el primer hombre creado en cualquier mundo. Como tal, es la memoria genética del fuego que engendra a los hombres perfectos. Se podría entender de esta manera, y ese fuego es el mismo que está en nuestros corazones. Es un fuego que nos permite buscar lo desconocido hasta el día de hoy y descifrar los misterios de la creación a través de este conocimiento, por supuesto, y sobre todo que el fundamento son las enseñanzas que dejó el Cristo como Jesús, que ya vimos quién era, quién es y cómo es que va a venir. Por supuesto que hay mucho más que decir sobre él, pero por ahora sepamos que sí tiene nombre nuevo. Es muy gratificante que todos nuestros oyentes, queremos saludarlos en todo lugar, se conectan desde Venezuela, México, Argentina, Chile, de Colombia. Colombia siempre está presente. Estados Unidos, por supuesto. Sí, claro, ya conectándonos desde ahí, Nicaragua. España. Qué maravilla, muchas gracias. Es para nosotros muy valioso saber que ustedes están allí, sintiendo estas palabras. Y es para nosotros muy gratificante poder replicar y contener más que nada esta información. Bueno, escuchándote, Giovanni, sentía cuando hablaste del templo, antes de nombrarnos y referenciar el video que acabamos de ver, y es el templo. Bueno, estas enseñanzas ya nos han dado a nosotros la claridad de que no hay que ir a buscar en ningún templo exterior a nosotros la esencia y la fuerza de lo que somos en el Padre. Pero ¿podrías nos ampliar un poco
sobre el templo del que nos estás hablando, siento que dando la claridad que somos nosotros mismos, cuando tú nombras el templo, ¿nos puedes dar más detalles, por favor? Claro que sí, Milena. Mencionaba que en el video se nos habla sobre el mensaje del templo de Landak, templo de toda sabiduría y saber, en donde la verdad eterna alumbra a todos los hombres que la buscan. Digámoslo así, es el lugar en donde se tiene acceso a las memorias de la creación. Y por supuesto, con la claridad que tú acabas de mencionar, si el templo es el mismo hombre, entonces me insta a buscar dentro de mí esas respuestas que necesito. Y como bien sabemos que las enseñanzas del Cristo son vivas, no hay que buscar lejana sabiduría, que la búsqueda sea sana dentro de uno. Entonces, ese templo muy seguramente está dentro del mismo hombre. Es lo que tengo por decir. Bueno, Milena, entonces, qué lindo. Nosotros somos el templo. Y recuerdo esa frase que decía, ¿acaso no entendéis que sos templo de Dios? Qué maravilla la comprensión a la que estamos llegando, Milena. Sí, porque eso nos hace muy responsables. Si yo soy ese templo del Padre, y ya nos dimos cuenta que no somos solo cuerpo, que la fuerza de nosotros está conectándonos al corazón y al pensamiento, entonces, qué difícil ha sido nosotros poder mantener un pensamiento perfecto, que no piense mal del otro, que lo que yo hable sea igual a lo que pienso, que ese silencio que se ve allí aparente no manifieste un disgusto hacia otros, porque hasta ahora todos nos hemos escudado en un silencio, pero que es una bulla interior muy grande. Porque ahí es donde comprendimos en un programa anterior, donde se hablaba desnudando el ego, que es un ruido que es ajeno a nosotros, pero como no conocíamos, lo escuchábamos y nos confundía. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que nos llevaba siempre al dolor y a la desunión, porque todo el tiempo nos llevaba a tener dificultades con el otro. Ahora estamos encontrando las herramientas de asumir la responsabilidad de que si somos el templo, cada pensamiento, Sandra, que nosotros queramos dirigir, aunque no lo digamos con palabras, se va a sentir. Y ahí es donde nos está haciendo daño, cuando me engaño a mí mismo. Y esto que estamos viendo hoy, este tema tan maravilloso, el Cristo, y lo escuché hace un rato de ti, Giovanni, cuando las personas pensábamos que solamente pronunciar la palabra el Cristo era suficiente para que se hiciera el milagro, que yo estuviera mejor, pero yo no hacía ningún esfuerzo, ningún cambio, y ahí, claro, entra el fanatismo, el dogma que hasta ahora nos ha sometido al dolor y a la miseria. Pero este programa sé que para todos ustedes va a ser muy importante, ¿cierto, Sandra? Sí, y queda muy claro, el templo no está afuera, el templo no es de ladrillo, el templo, Milena y Giovanni, somos nosotros. Y eso es bello, es hermoso comprenderlo. Entonces, has hablado cosas muy maravillosas que llegan directamente al espíritu. Y yo recuerdo cuando estaba pequeña, yo decía, bueno, se llama Jesús, pero también le dicen Cristo. Y mi alma y mi espíritu me decía, pero ¿por qué le dicen Cristo? Es que yo quiero entender. Entonces, por favor, Giovanni, amplíanos y explícanos qué significa que a él lo nombraran Jesucristo o Jesús Cristo. Claro que sí, Sandra, con mucho gusto. Eso me remonta a la fuente del libro secreto de Juan, en donde menciona que Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo.
teniendo en cuenta que el verbo es un poder que se tiene que estudiar profundamente, e invitamos a nuestra amable audiencia y a todos los que se sumen a que investiguen sobre el verbo. Pues bien, Cristo, el Dios producido por sí mismo, es la referencia que cada hombre y mujer tiene que gestar, un Dios producido por sí mismo. Al decir entonces el Cristo, que alude como a un cristal viviente, sabemos que los cristales son preciosos, son algo muy lindo, y que este cristal puede contener información también. Diciendo que es el Dios producido por sí mismo, entonces nos insta a que hagamos vivo este conocimiento y que renazcamos, por decirlo de alguna manera. No es necesario desencarnar para lograr esa condición, sino que con el cuerpo que tenemos, con el espíritu que contamos, podamos hacer una transformación, ya que sus enseñanzas de Jesús cuando vino a la tierra fueron para eso, para elevar a una humanidad que estaba sumergida en el caos, pero que épocas después, como es nuestro presente, estaría sometida bajo la misma condición por esta rebelión de la que se hablará más profundamente en programas posteriores, para que el hombre salga de esa condición, ya que todos nos hemos cuestionado por qué morimos, por qué enfermamos, por qué existe la guerra, por qué. Muchos porqués surgen en nuestros corazones y de nuestro espíritu, que es muy inteligente. Y el formar esta condición de Cristo nos da todas las respuestas a esas preguntas, no solo que son del dolor, del sufrimiento de este mundo, sino más allá de eso. Como bien dicen algunas canciones, venimos de las estrellas, estamos hechos de partículas del infinito. Entonces, no nos podemos conformar solo pensando que somos este cuerpo y ya, moriremos y hasta ahí, sino que la condición del Cristo nos eleva a un lugar de honor y, por supuesto, nos hace hombres universales. Bueno, entonces, según eso que nos explicas, Joanny, muchas gracias. Ya que hablamos de que somos el templo, yo quiero preguntar algo. ¿Será que nosotros, aunque estemos llenos de pecados y estamos luchando por quitárnoslos de encima, nosotros podemos contener ese Cristo en esta condición humana? ¿Y cuáles serían los mecanismos que tenemos que hacer para contener esa fuerza tan especial? Una pregunta muy interesante, Sandra. Es importante mencionar que Jesús, en la condición que Él se presentó tanto a los apóstoles como a las personas que convivieron con Él en aquella época, enseñó algo, y era la misericordia y el perdón. El amor lo enseñó de otra manera que es muy diferente a la que se conoce hoy día, hablando en términos generales en el mundo. Siendo el perdón una condición del espíritu, hay que aplicarla primeramente en nosotros mismos, ya que la condición del pecado, el error, la falla, la transgresión al espíritu o hacia otros espíritus, deviene de una ignorancia de quién se es y una falta de voluntad, una falta de aplicación en lo que se conoce y, digámoslo así, una cierta cobardía o temor a dejar lo anterior. Por lo tanto, sí es posible, siempre y cuando uno se comprometa.
Cuando escucha la voz del corazón y la sigue, pasa algo maravilloso, mis hermanas y amables audiencia. Es que ya no te permites ser el mismo de antes. Luchas constantemente, todos los días, por ser mejor. Y esto no está sujeto a la materia que tengas, sino a una condición espiritual, de intelecto, pero sobre todo de amor y comprensión que de alguna forma, hablando en manera personal, me obliga a medir mi progreso. Y a veces es sorprendente ver lo que puedes cambiar en el tiempo de un año o incluso de un mes para otro, si lo haces consciente, esa transformación que quieres realizar en ti mismo, porque justamente es eso. Cristificarse o cristalizarse es volver memorias vivas, esos conocimientos para transmitirlo a los demás, y en la medida que se enseñan, uno aprende más. Por lo tanto, la maravilla de esto que nos dejó Jesús cuando Él vino es que sí, todos podemos hacer esa transformación y elevarnos a una altura espiritual superior a la actual. Qué clave tan linda, Giovanni, porque entiendo que amor y comprensión es lo que nos va a ayudar a contenerlo. Quiere decir que amando a nuestros hermanos, también primero ese amor por nosotros mismos, porque tenemos que aprender a amarnos primero y no latigarnos, pero al aprender a amarnos nosotros mismos, entonces quiere decir que también estamos aprendiendo a amar al otro. Y al amar al otro y al comprenderlo, entonces ahí está un misterio, algo maravilloso, que nos dice, listo, entonces tú aprendes a amar a tu hermano y lo puedes contener en toda su extensión. Cuando te escuchaba y ahora escuchando a Sandra, me fui a todos esos mensajes que hemos podido transmitir en la voz de los corazones, y es, ya comprendo la necesidad de tener un nuevo corazón. Porque si el corazón es donde habita el Padre, y hasta ahora nosotros hemos cometido tantos errores, hemos hecho lo que hemos hecho, entonces estábamos muy sordos, muy ciegos, y voy a la rememoración de Lázaro. Estoy comprendiendo también hoy con este programa que todo el caminar que nos dejó Jesús fue mensajes para hoy entenderlos. Como si nosotros nos hubiéramos visto como ese Lázaro que, aun creyendo que porque caminábamos estábamos vivos, realmente no comprendíamos que en el corazón tenía que nacer una nueva Milena. Y que hoy poderle compartir a todos nuestros teleoyentes que si cada uno de nosotros no cambia su pensamiento, su forma de ser, o sea, no nacemos de nuevo, entonces ese reino del que nos está hablando Jesús y que hoy nuevamente nos lo muestra y que ahora está más vivo que nunca, pues siempre lo ha estado, pero en nuestros corazones es como si nosotros mismos hubiéramos tenido la crucifixión del Cristo por dentro y no lo hayamos visto así. Ahora nos corresponde resucitar como ese Lázaro, pero Jesús dijo algo que me parece muy maravilloso aquí rememorando en esas películas: el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Giovanni, entonces este mensaje que se está entregando hoy sobre el Cristo, en esa forma en que se vivió como Lázaro y hoy se transmite a nosotros, por eso es que esta humanidad está tan dormida o nos vemos tan dormidos. Ahorita ya escuchando queremos reconocerlo, queremos hacer el trabajo. ¿Cómo le podemos transmitir a la humanidad, a las personas que nos escuchan, ese trabajo de poder empezar a sentir su espíritu, empezar a crear su propio Cristo? Excelente pregunta, Milena, y esto me remonta a algo
que la humanidad en general ha creído que hay un pueblo elegido y por lo tanto ellos son los únicos dignos. Pero ese pueblo elegido es de un Dios que hoy día es el responsable de las guerras del mundo y que escuda sus crímenes ante cualquier situación que se ve reflejada hoy día con sus libros sagrados, con sus filosofías y demás. Es necesario desechar todo lo aprendido que no sirva para producir ese Dios por uno mismo, porque todos esos conocimientos anteriores nos llevan a algo, a creer que solo los demás lo pueden hacer o solo los autorizados por ese Dios lo pueden hacer. Porque bien es claro que Jesús vino entre el pueblo judío, no porque fueran los elegidos de Dios, sino porque ahí estaban los criminales más grandes de la tierra. Como hoy día se ve, pero pareciera que a la humanidad no le es suficiente lo que ve y necesitan más violencia para despertar a algunos, tal vez. Pero los que sí estamos oyendo la voz de los corazones, comprendemos que esa transformación, ese símil de Lázaro, soy yo y es cada uno de los que escuchan esa voz de su corazón, que le dice, yo estoy en tu corazón aunque no me sintáis, y que sabe de un Dios universal que no elige pueblos y que no hace la guerra, no castiga a quienes no saben de él. Al contrario, le hace el llamado esperando que ese hombre o esa mujer le reconozca en su voz, en su corazón, esa voz silente, misteriosa, pero clara, que rompe las barreras de toda la ignorancia. Y en ese momento asombroso en el que el iluminado o quien oye la voz de su corazón comprende toda la sabiduría de la ley que está muy por encima de las leyes de Moisés que son o están escritas en tablas, mas la ley de Cristo está escrita en los corazones y plasmada en las mentes para que se haga como la mayor de las obras en la tierra. Bueno, y nosotros, toda la humanidad, queremos hacer esa resurrección que Él le mostró a Lázaro. Y entonces Milena también tocaba el tema del corazón, que ese Cristo va a nacer en nuestros corazones, que viene siendo un Dios producido por sí mismo. Y somos llamados a ser esos Lázaros, a resucitar. Pero entonces, Milena y Joanny, ¿cómo es que vamos a hacer esa resurrección? Es muy lindo lo que estoy sintiendo en mi corazón y lo que comprendo al escucharlos, porque entonces hay una clave, y esa clave es que tenemos que limpiar el corazón. Sí. Pero, ¿cómo vamos a limpiar ese corazón y hacer que ese corazón sea puro para ser ese Dios producido por sí mismo en nosotros? Bueno, entonces Joanny, vuelvo y reitero, no lo habló. Y por medio del amor es que vamos a ir limpiando entonces esos corazones, por medio de la comprensión. Y si escuchamos esa voz interior que nos empieza a hablar, ese Cristo que está en todo nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo, entonces quiere decir, como lo mencionaba anteriormente, que ya tenemos una clave. Y la clave entonces está en el otro. Eso es lo que comprendo con sus enseñanzas, con lo que estoy aprendiendo de Milena, con lo que estoy aprendiendo de Joanny. Y cuando uno empieza a escuchar
estos diálogos donde nos hace manifiesto a Jesús, al Cristo, al anciano de días, esas condiciones tan únicas, pero al mismo tiempo, si Jesús dejó un camino para nosotros, me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, que vamos a tener esa ancianidad, que uno hasta ahora pensaba que la ancianidad eran años, la vejez. Pero eso me ayuda ahorita a comprender que vamos a cambiar la forma, que la ancianidad, lo siento en este momento gracias al mensaje que nos está entregando Giovanni, es que la ancianidad es una sabiduría. O sea que a medida que nosotros vamos siendo asertivos al escuchar el corazón, hacer una obra limpia, nuestra sabiduría va a crecer, va a expandirse. Y bueno, lo ideal es que cada palabra que nosotros podamos compartir con ustedes la puedan sentir en sus corazones, pero al mismo tiempo que lo que ustedes van escuchando y sintiendo y aprendiendo, como también queremos hacerlo nosotros, lo puedan replicar. Porque mientras más corazones puedan escuchar la verdad de Jesús, la presencia del Cristo, entonces tengo una inquietud, Giovanni. ¿Nos podrías compartir cómo va a ser esa segunda venida del Cristo? Interesante pregunta, Milena, y eso me obliga a mencionar primeramente que si sus conocimientos son vivos, se tiene que hacer manifiesto primeramente en cada uno de los corazones y espíritus que le llaman o que lo sienten, ya que no es necesario, o mejor dicho, no es trascendental que Él venga como una persona si no ha hecho la transformación. Es que si Pablo de Tarso dijo que va a regresar sin relación con el pecado, es porque la humanidad se va a purificar. Primeramente, entonces, esa venida debe de ser en los corazones de cada uno, el que hace su transformación, aquella mujer que la hace, y una humanidad, porque sabemos que esta condición que estamos viviendo de la guerra no es normal. Ante ningún punto de vista es algo normal ni que deba de ser, pero sin embargo está siendo porque fue dicho a través de las profecías que después de la gran tribulación vendría el nuevo amanecer. Parte de ese nuevo amanecer es con la segunda venida del Cristo, que en primera instancia es en los corazones de los hombres y de las mujeres que lo aman y que quieren ser como Él. Bueno, entonces, esa segunda venida es maravilloso porque estoy entendiendo que no solo es físicamente, ese hombre que lo vamos a ver acá con nuestros ojos, sino que también esa venida es en nosotros. Cuando nosotros formamos ese Cristo y escuchamos esa voz interior, entonces esa venida primero es en la humanidad que cambia, que perdona, que ama, que olvida resentimientos. Entonces, hoy no, yo siento como algo en todo mi cuerpo de solo pensarlo. Solo pensarlo es ese bálsamo genuino que Él vino a traer. Primero nosotros esa segunda venida y luego vamos a ver ese hombre físicamente. ¿Qué piensas, Milena, de eso? Que si nosotros tenemos encarnaciones y nosotros pudimos estar con Él, yo desearía recordar cuando compartimos con Él o escuchamos su mensaje, porque lo que me está diciendo es que si hoy estamos escuchando su mensaje y sentimos esa necesidad de aprender de Él, de hacer su obra como Él nos la dejó, entonces ¿cuánta necesidad tenemos de volverlo a ver? Y con el tema de hoy también estoy comprendiendo que Jesús nos trajo el Cristo en toda su persona.
pero nosotros pues nos corresponde crearlo. Y a tarea que tenemos. Qué lindo. Pero si nosotros venimos de la luz, tiene que ser para nosotros fácil. Fácil en la medida que mientras más amamos, más debe de fluir. Entonces, estoy sintiendo, Giovanni, que la presencia del Cristo en cada uno de nosotros es como que vamos a sentir más amor, tanto por nosotros como por el otro, por la creación. Y le voy a decir a toda nuestra audiencia, la vida de uno empieza a sentirse en cada detalle. Ya uno pasa y la planta que uno tenía en la casa ya no la ve igual, incluso hasta le habla, vea, seca, y uno hay que echarle agüita. Uno primero pasaba desapercibido, ahora incluso las que están por fuera, que uno pasa al lado y hay flores muy pequeñas. Estoy sintiendo que es esa fuerza de ese deseo y esa necesidad que tenemos de escuchar a Jesús, hacer su obra, transmitirla, y sé que falta mucho trabajo, pero queremos invitar a todos nuestros teleoyentes a que es algo para nosotros. Necesitamos sentir al Cristo y su presencia. Yo siento que todos ustedes están sintiendo lo mismo que nosotros, una necesidad de cambiar, porque hago esta pregunta para ustedes: ¿cuántos de nosotros queremos volver a ver la presencia de Jesús? Giovanni, ¿qué les quieres regalar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, como herramientas, como una reflexión que salga de tu corazón para que se lleven esta fuerza del Cristo? Sí, Milena y Sandra, que la transformación del planeta, de la humanidad, solo depende de nosotros, y qué bendición realizar esa obra para que nosotros seamos los que escribamos la historia y no, como siempre ha sucedido, los asesinos de todas las guerras. Hay que poner fin a todo lo que está pasando, pero solo será a través del Cristo y no será con las armas de la guerra del mundo, sino que será a través de hombres y mujeres que transformen sus vidas, que eleven su vibración y ante todo que aprendan, comprendan y sientan que todos somos uno, todos somos esa unidad con nuestro planeta, nuestro amado hogar, la Tierra. Ese es mi mensaje. Bueno, entonces, con todo lo que se habló acá, no me quiero ir, ya comprendimos, yo estoy comprendiendo y sé que los televidentes también lo comprenden, porque al principio dijimos que Él es el camino y es la vida. Y entonces me voy con esta reflexión que nos dijo ese ser, ese hombre que amo tanto: ¿acaso no entendéis que mejores cosas que yo hago, vosotros podéis hacer? Qué hermoso, Sandra, rememorar esas palabras de Jesús. ¿Qué me llevo de reflexión? Que hoy, reconociendo ese nombre nuevo, cuando nos lo explica Giovanni, Ran, Ri, Dan, y poder saber que no es una simple palabra, que vamos a comprender que hay un significado allí. Me está diciendo que Ran es una memoria, y es la memoria del Cristo, y es una memoria de luz que habita en nosotros. El Ri, que es un fuego, es esa luz que está en mi nodo sinusal, que está en todo lo que me creó, en esa luz de donde viene Jesús, de donde viene Ram, Ridan, me está invitando a reconocerla. Y cuando hablabas de Dan, que era esa creación que somos nosotros, entonces me llevo que necesito comprender, cuando tú nos dices, Giovanni, que ese Cristo va a llegar primero en los hombres y mujeres que hagan un cambio interior con un nuevo corazón, entonces
me invito y los invito para que hagamos ese cambio, para que podamos recibirlo primero, y como Él va a llegar sin relación con el pecado, nos está diciendo que tienen que haber muchos corazones dulces para que Él habite y pueda volver en su presencia. Entonces los invitamos a que gestemos ese nuevo corazón y a que podamos juntos compartir y ampliar estos conocimientos. Los esperamos. Les deseamos una feliz tarde, que puedan replicarlo con su familia y que podamos contenerlo con todos los que tengamos alrededor. Muchas gracias a todos. Gracias, Giovanni, por este espacio que nos acabas de compartir, por esa fuente de tu corazón y porque nos acabas de dar más claridad sobre las tareas y las labores que tenemos para poder crecer como espíritus. Gracias, Giovanni, por tanto amor con tus palabras. Gracias a ustedes, un abrazo y un abrazo a toda la audiencia. Que estén muy bien, nos estaremos viendo pronto. Así será. Claro que Chao. Somos la voz de los corazones, hijos del sol con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar que es puro alimento. Nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz. Luz sin fin, la voz de los corazones. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora de Dios, porque somos la